En este tutorial vamos a ver cómo dar de alta a empleados de la parte de nómina y algunos conceptos más relacionados. Antes de dar de alta nuestros empleados como tal, que lo podemos hacer aquí desde el menú de básico, este icono de empleados, tenemos que llenar y revisar previamente unos catálogos que son estos catálogos que están aquí que dice cargos y tipo de documentos. El primer catálogo de cargos tiene que ver con los puestos o los cargos de nómina de que van a ocupar los empleados. Digamos que por defecto el sistema me tiene un cargo que se llama conductor. Vamos a revisar si ustedes quieren cambiarlo. De repente ustedes pueden llamar operarios o chofer. Recomendamos cambiar este primer valor que encontramos del catálogo como tal. Pueden ponerle chofer, conductor, etcétera, pero ustedes les van a colocar aquí la palabra que ustedes usan. Luego tenemos aquí un tipo de cargo que señala qué tipo de rol va a tener, a grosso modo. Digamos que esto es un cargo operativo. Y luego podemos ir llenando, dándole de alta con el botón de nuevo, otros cargos que nosotros tengamos. Digamos mecánico, por ejemplo, si ustedes tienen mecánicos, que vendría a ser la parte operativa. Y luego otros cargos, digamos, supervisor de taller, por ejemplo. Supervisor de taller, que vendría siendo del tipo jefatura o supervisión. La elección de jefatura o de supervisión, así como gerencial, estos tres que están acá me van a marcar dentro del módulo de actividades de taller de tareas de mantenimiento de actividades. Va a marcar si las personas que están con este tipo de cargo tienen permiso para poder revisar y autorizar solicitudes de mantenimiento o órdenes de trabajo. Esto lo vamos a reforzar más adelante cuando estemos viendo la parte de tarea de mantenimiento, pero por ahora vamos a colocarle, digamos, supervisión. Supervisor de talleres de la parte de supervisión. Esto quiere decir que él puede, con esta propiedad que está aquí, repetimos, revisar y autorizar órdenes de trabajo o que van a aparecer en la lista. Y vamos a colocar otro que diga asistente de taller, que se puede tener jefatura, que esos son quienes revisan las órdenes de trabajo. Vamos a tener, digamos, estos 4 cargos por ahora. Ustedes pueden llenar los cargos con todos los valores que ustedes crean necesario. Y luego el último catálogo que vendría siendo de tipos de documento. Aquí en tipo de documento nosotros vamos a encontrar algunos valores por defecto que trae el sistema la primera vez. Pero vamos a editarlos para que es lo recomendable cuando estemos iniciando una carga de principio en el sistema. Digamos que la documentación acá de cada uno de los países puede ser un INE, una cédula, un DNI, etcétera. Ustedes le van a colocar aquí exactamente el nombre que tiene cada quien en su país. En el caso de aquí de México, tenemos que el documento principal de documentación es INE, vamos a renombrarlo así por INE. Y luego aquí nos dice unos días de previo aviso de expiración. Aquí le podemos cambiar o dejar el valor que ya estaba. Eso quiere decir que con cuántos días de antelación nos va a avisar acerca de la expiración de ese tipo de documentación para cada uno de los empleados donde esté señalado un INE como tal. Recordemos nuevamente que este tipo de documento de empleado es un catálogo o una serie de valores tabulados de los tipos de documentación que vamos a asociar a los empleados. No es cada documento en sí. Cada documento en sí lo vamos a ver ahorita más adelante cuando estemos asignando y definiendo cada documento per se de cada uno de los empleados. Luego tenemos, si le damos a siguiente para navegar en los demás registros, tenemos otro tipo de documento que se llama licencia de conducir. Podemos dejarlo así o lo podemos cambiar el nombre como ustedes lo deseen y podemos seguir dando, por ejemplo, de alta con el botón de nuevo otro tipo de documento en caso de que haga falta, digamos, carta médica, por decir algo. Quiero que me avise a los 30 días y guardamos. Digamos que esto es un tipo de documentación que también me piden a los empleados, pero ustedes pueden llenar
todos los tipos de documentación que ustedes requieran. Recuerden, por favor, que esto es un catálogo de valores tabulados genéricos, con que vamos a definir qué tipos de documentos manejan los empleados. Con este catálogo ya listo, podemos proceder a meter información de nuestros primeros empleados. Con este icono que está acá, en empleados, vemos una lista en blanco porque no tenemos ningún empleado ahorita. Vamos a darle a nuevo para meter nuestro primer empleado como tal. Fíjense que se me abre un nuevo registro en blanco para colocar la información que nosotros queramos y empezamos a colocar el nombre y el apellido del empleado. El nombre, el apellido y el cargo son los datos más relevantes o importantes que hay que llenar siempre. Digamos que este señor va a ser un operador. Operador quiere decir que es conductor, que es chofer, porque así lo definimos en nuestro catálogo de cargos. Luego, podemos llenar los demás datos que son opcionales. Digamos que quiero llenar el dato de la localidad de residencia y un correo electrónico. Recomendamos ampliamente colocar el correo electrónico porque este nos va a servir para las alertas del sistema cuando este operador o este empleado tenga responsabilidades de una actividad de mantenimiento y se le va a enviar un correo electrónico acerca de la actividad de mantenimiento que él va a tener pendiente. Por eso recomendamos colocar ese correo electrónico para que le lleguen las alertas respectivas. Luego aquí tenemos en la parte de cargos de datos laborales, aparte del cargo que hemos llenado, tenemos un sueldo base. El sistema tiene varias formas de manejar el pago a empleados y a conductores o a mecánicos, a cualquiera de sus empleados dentro de la empresa, de acuerdo a 3 figuras. La primera es por un sueldo base, como lo que estamos colocando aquí. Digamos que este empleado pudiese ganar esto de manera quincenal, por ejemplo, o puede ser mensual. Ustedes colocan el periodo, que es la frecuencia que ustedes lo pagan, y colocan ese dato así. También el sistema se puede pagar de forma genérica, un mismo sueldo para todos. Eso se hace más adelante con otro catálogo que se llama concepto de pagos laborales, pero vamos a dedicar un video exclusivo para esta parte porque es sumamente es más avanzada. Y aquí en la parte de fecha de reingreso me dice, aquí colocamos una fecha que muy recomendable que la coloquemos, que es una fecha desde cuándo está este chofer o este empleado con nosotros. Digamos, si ya tiene un cierto tiempo, es bueno colocarle varios meses atrás que está con nosotros, porque si ya tiene un sueldo base y vamos a ejecutar un periodo de cálculo del sueldo base, él va a empezar a contar desde cuándo está con nosotros, si es que está dentro del periodo, el reporte que nosotros estamos consultando. Más adelante vamos a ver un ejemplo acerca de esto. Y guardamos los datos. Luego podemos seguir añadiendo otros empleados. ¿Okay? Y llenamos la información respectiva. Por favor, debemos ser lo más preciso posible, sobre todo en esta parte de datos laborales, porque esto tiene mucho que ver con aquellos cálculos arrojados en el sistema. Si ustedes no manejan un sueldo base, sino que todo lo pagan por viajes, que eso vendría siendo la tercera opción para el pago a conductores, etc., entonces deben dejar ese sueldo base en 0, porque todo se va a ir sumando en el sistema con todas las combinaciones de pagos posibles. Y guardamos los datos. Me dice aquí que la fecha de reingreso del empleado está vacía. Si deseo continuar, no, porque como recomendé, es bueno colocarle siempre una fecha de ingreso. Cuando nosotros desactivamos un empleado, me aparece aquí una fecha de egreso. Esa fecha de egreso es importante porque hasta allí es que se va a calcular el sueldo base de empleado si es que lo tuviese, que fue la fecha cuando él se fue. Porque después de esa fecha ya no le puede seguir calculando un sueldo base porque se supone que ya no está en la empresa. Por eso es muy importante colocar esta fecha de egreso, cuando ustedes desactivaron o pusieron inactivo a ese empleado. Es por eso. Y ahora vamos a ver
de las propiedades de cada uno de esos empleados. Con estos iconos que tenemos aquí en la parte inferior, nosotros podemos añadirle otros datos relacionados a cada uno de esos empleados según en la vista del formulario donde yo estoy parado actualmente. Ahorita yo estoy parado sobre el registro de Marcos Hernández, que es el registro número 2. Podemos ver los conceptos de pagos laborales que han sido asignados a él. Los conceptos de pagos laborales, como lo había dicho, que tiene que ver con esta sección del programa, lo vamos a ver en otro video aparte porque es una característica más avanzada. Calendario no elaborado. Aquí nosotros vamos a especificar cuáles son los días que no trabajó ese empleado. En el caso de que un empleado tenga sueldo base, este calendario elaborado, que yo lo puedo marcar, digamos, no trabajó, por ejemplo, este día y este día, digamos. Cada vez que yo hago clic aquí se van marcando en negrita los días que no trabajó. O si lo vuelvo a marcar, nuevamente se coloca inactiva. Es decir, que lo prendo y apago según vaya haciendo yo cada clic en cada fecha. Las fechas que quedaron marcadas, que en este caso vendría siendo 16 y 17 de diciembre para efecto de este ejemplo, los marcó como que ese día no trabajó. Esto solamente es importante y únicamente lo van a realizar si es que el empleado tiene sueldo base. Porque si tiene sueldo base, cuando estemos realizando un reporte de pagos en el sistema, va a detectar que esos 2 días no trabajó y esos 2 días no se le va a pagar de su sueldo base y se le va a hacer su respectivo descuento. Pues y aceptamos si es que estamos de acuerdo con la información. Aunque en este empleado, como no tiene sueldo base, eso no va a afectar. Pero es para que lo tengan en cuenta. Luego aquí en la parte de documentos vamos a colocar aquí la documentación asociada a este empleado como tal, que vendría siendo Marco Fernández. Con el botón de más vamos a abrir un nuevo renglón para abrir un nuevo registro y fíjense cómo ahora tenemos de nuestro catálogo de tipo de documentos que hemos definido anteriormente los catálogos de la documentación que queramos darle de alta. Digamos que yo quiero darle de alta su INE en particular. Digamos que el número de INE de Marcos Hernández es este y tiene una fecha de vencimiento ya específica, digamos el 27 de marzo. ¿De acuerdo? Si le queremos dar un costo asociado, porque a lo mejor nosotros pagamos por la emisión de ese INE, aunque no es así, el INE no se paga, pudiéramos hacerlo. Todos los costos que nosotros vamos colocando aquí, debemos colocarle una fecha de emisión y ese costo se va a reflejar dentro de los gastos de la empresa. Coloquemos por favor únicamente el costo de un trámite si lo pagó la empresa como tal, porque si lo pagó el empleado no viene acarreando costos para la empresa, entonces puede dejarse en cero. Y guardamos la información. Entonces ya quedamos listo con la información de Marcos Hernández. De vuelta al registro anterior de José Martínez, fíjense como no tengo nada absolutamente en documentos, porque los documentos que metimos no fueron para José Martínez, sino para Marcos Hernández. Voy a navegar de nuevo aquí como lo hice para el registro de Marcos Hernández y ver que tengo estos documentos asociados a él. Repito, puedo asociarles más documentos a Marcos Hernández o a cualquier otro conductor, digamos la licencia de conducir, que a lo mejor no tengo el número ahorita, pero tengo la información de que vence, digamos, el 28 de febrero. Y aceptamos. Incluso le podemos poner costo también a esta licencia que la pagó la empresa. Digamos que tiene ese costo. Vamos a colocar una fecha de emisión porque cuando lo pagamos fue una licencia emitida, digamos, el 12 de noviembre, por decir algo. Aunque las del 2017, por decir algo. Y ya tenemos, y así de esta forma que nosotros llenamos la parte de los datos básicos de empleado. En un video posterior vamos a ver las características más avanzadas acerca del pago. Vamos a ver en detalle la parte de sueldo base con algunos ejemplos de algunos reportes.